Buenos días, estamos con Miguel Ángel Caravaca, director de la Unidad de Migrañas y Vértigos del Hospital Mesa del Castillo. Hoy vamos a tener una breve charla con él. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días y muchas gracias por entrevistarme. Queríamos saber qué es eso de la migraña, por qué cada vez hay más gente que le duele la cabeza, que tiene hasta bajas laborales, que no se puede levantar de la cama, no puede hacer su vida normal. ¿Qué es eso de la migraña? Vale, la migraña es una situación incapacitante, como todos sabemos, depende del nivel que tenga, que puede ser leve, moderado o grave, y depende de la tensión que genere, que aquí hemos hecho investigaciones en este hospital con más de 10.000 pacientes y sabemos qué ocurre en ciertas zonas que hay una disfunción mecánica, y depende de la presión que tiene esa zona, pues el dolor aumenta o disminuye en función de eso. Entonces, lógicamente, los factores que llevan a un proceso de este tipo, pues son factores de estrés, higiene postural, golpes, traumatismos, temas emocionales. Entonces, depende de ese tipo de tensión y depende del tiempo que tenga el paciente con ese tipo de situaciones, pues los problemas se agravan en función de eso. Hemos visto que más del 20% de la población tiene migrañas. ¿Afecta más a hombres y a mujeres, más a niños que a adultos, más a personas con edad avanzada? Vale, nosotros aquí en el hospital tratamos de cada 20 mujeres un hombre, aproximadamente. ¿Por qué le afecta más a mujeres? Bueno, porque sabemos que las mujeres son más emocionales, hay una situación emocional, un componente muy importante, y sabemos que a nivel mecánico hay un proceso anatómico claro, que hay menos espacio en la zona del cuello, hay 38 centímetros respecto a 42 centímetros del hombre, y el hombre muscularmente está más dotado a nivel muscular, entonces la presión la lleva mejor. O sea, es más corto el cuello de la mujer, digamos. Más corto, sí, tiene menos diámetro a nivel de zona entre la zona anterior y la posterior. De diámetro, efectivamente. ¿Y las causas que generan la migraña se saben? Sí, además yo creo que todo el mundo es consciente de esto. Hay factores emocionales, estrés, higiene postural y traumatismo. Estos son los cuatro principales. Hay más, pero los principales son estos cuatro que te acabo de mencionar. Por ejemplo, en el caso de los niños, al hablar de traumatismo, nos podemos referir, por ejemplo, a una caída en una colchoneta, en una cama elástica. ¿Eso puede generar una migraña o no tanto? Es que todo esto va en función de la caída. O sea, no lo mismo una lesión, por ejemplo, en un accidente de tráfico que haga un latigado cervical, que hay una caída directa contra el suelo y que el cuello se le doble, que puede haber una situación fascial muy importante de tensión. Es que depende de muchos factores. Puede ser que ese factor no sea determinante y a lo mejor hay un factor de higiene postural con temas de móvil y otro tipo de situaciones. Es que hay más factores aparte del proceso que acabamos de mencionar. O sea, es que depende de la tensión que tú generes en la zona cerca de la zona arterial. Y eso que dicen, para evitar la migraña no tomes chocolate, los días de la regla, todo eso son mitos. ¿Hay alimentos que producen migraña? ¿Hay días en el que la mujer puede tener migraña y días que no? ¿O eso cómo se genera? Vale. Nosotros sabemos por los pacientes que hemos visto aquí que la alimentación no tiene nada que ver. O sea, la alimentación es un componente que puede haber una, digamos, si la tensión sobre la zona arterial disminuye, cuando tú comes algo, un excitante, por ejemplo, chocolate o algún tipo de alcohol y tal, aumenta el ritmo cardíaco. Entonces, si tú aumentas el ritmo cardíaco en una zona que ya está ligeramente bloqueada, pues lo que hace es vasodilatar a nivel cerebral y genera más dolor. Temas de regla, pues la regla, ya el propio metabolismo hace una vasodilatación cerebral, ya en su propio metabolismo. Si vasodilatas porque mecánicamente ya tienes una y luego vasodilatas porque tienes la regla, pues normalmente el paciente suele decir que cuando tiene la regla le duele más, pero la regla tampoco es una situación hormonal que produzca migraña, simplemente pues una situación que ocurre y que hay pacientes que su vasodilatación es de mayor o menor grado, pero en principio la tensión viene por la situación mecánica que es la que tenemos. ¿Y la migraña se hereda? No hay proceso hereditario después de este tema. Pues dicen que las madres que tienen migraña, las hijas pueden tener Nosotros migraña. hemos tratado familias enteras con problemas parecidos y le hemos ido tratando el problema a cada uno, y esto es mecánico 100%, o sea, sabemos que es mecánico. ¿La migraña es una enfermedad para toda la vida? Nosotros aquí en el hospital sabemos que no, porque el 90% de los pacientes que vienen aquí, ya llevamos 10.000 pacientes vistos aquí en este hospital,
sabemos que no es para todavía ni muchísimo menos, esto se soluciona y la asociación mecánica quiere solucionar, sabemos cómo se hace, hay que ver en cada paciente cómo ocurre, porque esto es una asociación muy individualizada y muy personalizada, hay que ver qué ocurre y sobre eso pues actuar en consecuencia con el tratamiento de cada persona. ¿Y se puede prevenir la migraña? Una vez que la asociación mecánica, esto es parecido a, imagínate que llega el traumatólogo y te dice en un hallazgo que tiene el menisco roto. Si tiene el menisco roto no se puede prevenir, o sea, o te operas o el menisco sigue roto. Pues esto es una asociación mecánica que una vez que los tejidos están muy adheridos unos con otros, hay que hacer un tratamiento para tratar la tracción o traccionar hasta un nivel el tejido facial para que la inflamación disminuya y sobre eso ya actuar en consecuencia y marcar las pautas correspondientes. Pero una vez que está el problema, ya no hay situaciones que se puedan prevenir porque incluso un mismo ejercicio o un estiramiento le puede provocar migraña. Entonces no hay algo que tú puedas hacer para, normalmente lo que solemos decir al paciente es que se relaje, que espere a que le tratemos, que veamos lo que le ocurre y ya a partir de ahí ya pues en principio puede hacer su vida con normalidad. Y si tenemos migraña, ¿hacemos deporte o es contraproducente el deporte? Pues digo, es que una de las preguntas en la anamnesis que solemos hacer a los pacientes es que si hacen deporte. ¿Haces deporte y no te provoca más dolor de cabeza? Pues lógicamente pues sigue haciendo deporte. ¿Haces deporte y te da dolor de cabeza? Pues lógicamente la tensión a nivel arterial que te está produciendo, hay una situación en ese momento que comprime la arteria más y entonces se produce dolor de cabeza. Pues lógicamente mientras tengas dolor de cabeza no es bueno seguir haciendo deporte porque no te va a causar ningún beneficio. Entonces, pues la idea es hacer el tratamiento hasta el nivel que empiece el dolor a bajar y a partir de ahí pues ya pautar al paciente en función de lo que veamos que le puede venir bien. Y en el Hospital Mesa del Castillo estáis ayudando a muchísimas personas a mejorar su calidad de vida. ¿Qué se hace desde el hospital para que estas personas que ya sufren de migraña, que ya están con esa situación que incapacita tanto, con una baja laboral, qué podemos hacer por ellas para ayudarles a que su vida mejore? Vale, pues el hospital pone en marcha en campañas como esta un estudio y una valoración gratuita a los pacientes que vengan, que hayan visto esta entrevista y que quieran mandar a algún amigo, algún que diga que ha estado o que ha visto esta entrevista por televisión, por radio, por el medio que sea, que cuando llame al hospital, que diga que en tal entrevista vio que había un estudio gratuito durante un tiempo, no solemos hacer unos 45 días aproximadamente, en ese plazo se hace ese estudio, se le busca una disponibilidad al paciente en función del día que se pueda y se hace ese estudio a ese paciente, se ve lo que tiene, se hace un estudio en camilla, vemos lo que le ocurre y a partir de ahí pues, diseñamos el tratamiento que sea más adecuado para él. Pues muchísimas gracias. Más de 10.000 personas han mejorado su calidad de vida en este hospital. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por entrevistarme. Vamos a ver si hay muchas más personas que vean que se puede vivir sin migraña. Perfecto. Gracias. Nada.